Estudio. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que pongas en cada corazón no solamente el interés, sino esa capacidad de amar tu palabra y buscar tu palabra, Señor. Guíanos en este estudio y prepáranos para aprender en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. entonces, empezamos compartiendo pantalla acá. Miren todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, ¿no? La lección 11, ya estamos en la lección 14. Hemos terminado la lección 13, la justificación por la fe, y luego, la semana pasada, hicimos ese estudio especial sobre la predestinación y el libre albedrío. Pedido El de día de Rocco, hoy, ¿ah? a pedido de Rocco. Sí, sí. Ahora estamos en la lección 14. Miren que este curso de doctrinas fundamentales vamos a terminarlo cuando lleguemos a la lección 22. No sé en realidad cuánto nos vamos a demorar, pero ya con la lección 22 terminamos todo este estudio de doctrinas fundamentales y veremos qué tema tocamos o qué libro estudiamos para continuar con los que quieran, ¿no? Porque Es un libro, ¿ah? ¿ah? Esto es un libro, mi vida. En realidad ya tengo, bueno, he calculado más o menos que hasta ahorita tengo como 480 páginas más o menos. Es un libro de estudio. Bueno, entonces el día de hoy empezamos con esta lección 14, la redención y la salvación. Son dos temas. Hoy día tocamos la redención y la próxima semana tocamos la salvación. ¿Ok? Empezamos. eh, con una historia en el libro de Job. Busquen el capítulo 19, perdón, el capítulo 1 de Job, ¿no? Ustedes saben que Job eh, se le conoce como el hombre de la paciencia, ¿no? El libro de la paciencia de Job. Job tuvo dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, donde él pierde absolutamente todo. La Biblia menciona que él era un hombre temeroso de Dios, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Características muy superiores a la de muchos de nosotros. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y sin embargo, entró en una etapa de prueba, ya que el diablo quería o sea, hacerlo caer, ¿no es cierto? Dios utiliza al diablo como tonto útil para poner a prueba la fe de Job. Capítulo 1, versículo 20 al 22. Voy a pedirle a Miguel Muñoz, por favor, que leas Job 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Noten ustedes la última frase. Job no atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, lo que está diciendo Job acá es que él entiende que todo esto es debido a un propósito, ¿no? Decir que todo es un despropósito sería decir que todo ha sido a la suerte, al azar, y que nada tiene que ver Dios en este asunto. Pero él no, él dice que él no atribuyó despropósito. A veces los propósitos de Dios no son exactamente los planes que nosotros tenemos. Si hay algo que Dios honra es nuestra confianza.
es nuestra fe, es poder decirle a Dios, Dios, yo quisiera esto, yo quisiera, pero si no quieres, yo igual lo acepto. Y ahí es una lección que aprendemos de Job, ¿no? Aprendemos que a pesar de las adversidades y de las pruebas, debemos seguir entendiendo que todo tiene un propósito, ¿no? No atribuir un despropósito a Dios, sino que Dios tiene un propósito aún para las épocas difíciles que no entendemos. Entonces él contesta esa frase que todos conocemos: Jehová dio y Jehová quitó. Y aún así, cuando Jehová da o cuando Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, hasta ahí, Job no ha pecado. Luego en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Capítulo Dijo, 2, versículos 9 al 10. entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. En el capítulo 2 la cosa se complica, porque en el capítulo 2 Job pierde la salud. Según los estudiosos, recibe una enfermedad a la piel, un tipo de sarna, que tiene que rascarse con un tiesto de ramas, ¿no? Eh, y entonces, en ese momento, la esposa de Job pierde los papeles, eh, no soporta la situación, y entonces le dice, aún a pesar de todo esto que te está pasando, sigues reteniendo tu integridad, ¿no? Le dice a su esposo y mejor y le dice, le da un consejo, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Sería mejor que maldigas a Dios y que te mueras, ¿no? Entonces, qué feo, ¿no? Qué feo la actitud de ella, pero hay que entender también el hecho de que había perdido todo, que también estaba desesperada, que la situación era realmente difícil. Entonces, le da ese consejo a Job: maldice a Dios y muérete. Y él le contesta, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Para qué esta introducción? Porque a partir de ahora, del capítulo 2, Job va a entrar en una etapa ya difícil. Ya comenzamos a escuchar a Job discutir, pelear, reclamarle a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llegan tres amigos suyos. Y estos tres amigos, en lugar de venir a darle ánimo y consejo, lo que vienen es a aplastarlo. Los tres amigos están al costado y se supone que han venido a aconsejarlo, que han venido a acompañarlo, pero estos tres amigos lo que van a hacer es comenzar a aplastarlo, ¿no? Le van a decir, tú que te creías tan bueno, que tú te creías tan justo, ¿qué pecados tendrás ocultos en tu vida que Dios ha necesitado castigarte de esta manera? O sea, le comienzan a dar duro al pobre Job, ¿no? Y llegamos al capítulo 19. Y yo voy a ir leyendo para que ustedes vean la situación en la que Job se encuentra. En el capítulo 19 dice, versículos 1, 1 al 3, dice, respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? O sea, lo estaban moliendo, no a palos, pero lo estaban moliendo verbalmente, ¿no? Versículo 3. Ya me habéis vituperado 10 veces, ya me habéis insultado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Aún siendo verdad que yo haya errado,
sobre mí recaería mi error, ¿no? Versículo 6. Sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. Versículo 9. Me ha despojado de mi gloria, ha quitado la corona de mi cabeza, me arruinó por todos lados y perezco, y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. En versículo 13, hizo alejar de mí a mis hermanos, mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Versículos 19 y 20. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, o sea, bajó de peso de una manera brutal, ¿no? Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Versículo 23, y aquí empieza la parte bonita a la cual yo quería hacer mención. Versículo 23 dice, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? O sea, él está diciendo, ojalá lo que voy a decir lo pudieran escribir, ¿ya? Ojalá lo que voy a decir pudieran escribirlo. Dice, ¿quién diese que se escribieran en un libro y que con cincel y con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre? ¿Qué cosa quiere él que esculpir en piedra? ¿Qué cosa quiere él que se escriba? Lo que dice más adelante. Dice en el versículo 25, y esto es lo que él considera es un mensaje que debería ser escrito en piedra. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Esa expresión, al fin se levantará sobre el polvo, viene de la frase, del polvo vienes y en polvo te convertirás. Entonces sería, sé que triunfará aún sobre la muerte. O sea, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, vencerá a la misma muerte. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí en este momento. O sea, él está pasando por un momento de angustia tremenda, ¿no? Mi corazón desfallece en este momento. Dios me ha derribado, me ha despojado de mi gloria, me ha quitado la corona, me ha arruinado por todos lados, mis hermanos se han alejado de mí, mis conocidos me tratan como extraño, pero aparte, a pesar de todo eso, a pesar de todo ese mal, esa mala situación que él estaba enfrentando, él escribe, pero escríbanlo en piedra, tállenlo en piedra, que yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Y luego dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Cuando ya mi cuerpo sea deshecho, al final, a pesar de todo lo que me ha tocado pasar, yo sé que veré a Dios. Y esta es una expresión muy típica de los grandes hombres de Dios al referirse a Dios. Cuando hablan de Dios, lo llaman mi redentor. Vamos a leer el Salmo 78
versículos 34 al 35. Fiorella, léelo. ¿Puedes leer? ¿O Rocco? ¿Cualquiera de los dos? ¿Tienen Biblia? Sí, Sí, tenemos Salmo 78. Versículos 34 al 35. bueno, amor. Yo, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su redentor. Qué bonito versículo. Quiero decirles algo. Me encanta ver en este momento a Fiorella, a Rocco y a Ariel, y espero verlos así siempre, hasta dentro de 20 años, cuando me esté muriendo, quiero verlos así. ¿Ah? ¿Está bien? Gracias. Gracias a todos por sus oraciones. Dios es bueno, seguimos acá. Ya pasó lo peor, creo. Claro. No, no, lo peor está en camino. Ay, Las no. malas noches, levantarse, limpiar el pañal, todo eso viene todavía. Bueno, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban. ¿De qué se acordaban? De que Dios es su refugio y el Dios Altísimo su redentor. ¿Eh? Silvia, lee Isaías 41:14. Isaías 41:14. Isaías 41:14. No temáis, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. ¿Qué tal título, no? Y me encanta cómo los trata. O sea, cuando habla, Gusano. exacto, cuando habla a su pueblo, para que el pueblo de Dios no se crea más de lo que es. A veces nos creemos más que lo que deberíamos creer, ¿no? Y entonces Dios le dice gusanitos, ¿no? Le dice, no teman, gusano de Jacob, no eres más que un pobre gusano. Y los pocos de Israel, o sea, no, habla de los poquitos que son ustedes, ¿verdad? Ustedes gusanitos son poquitos, pero ¿sabes dónde está la clave? Yo soy tu socorro. Yo soy tu socorro. Dice Jehová y se presenta como el Santo de Israel es tu redentor. ¿Mm? Isaías 44:6. Shari, por favor. Isaías 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Aquí hay 6 características de Dios. Dice, así dice Jehová, su nombre. Luego dice que es el Rey de Israel. Luego dice que es su redentor. Añade Jehová de los ejércitos. Luego dice, soy el primero, yo soy el postrero. Y por último, fuera de mí no hay Dios. ¿Ya? No hay dioses falsos. Hay que entender eso. No existe Alá. No existe. No existen dioses falsos. Cuando la gente ora a los dioses falsos, está orando al aire. No existen los dioses falsos. Fanny ha levantado la mano. Dime, Fanny. Sí, pastor, es complicado cuando uno quiere también evangelizar, un ejemplo, a través de WhatsApp publicando algo sobre el mismo versículo, pero en alemán no funciona porque no viene el Jehová, sino del Herr. Claro, el Señor ¿Cómo pone. hacerle entender eso a la gente, un ejemplo, los musulmanes o lo que sea, cuando Ajá. se habla con Herr y no con el nombre que está en español? Porque hay que ¿Cómo se explicar puede a la hacer? gente, hay que explicar a la gente que estamos tratando con traducciones. El original
utiliza el tetragramatón, donde aparece Jehová. En el original aparece el tetragramatón que les expliqué a ustedes. Bueno, los que han estado desde el principio, tuvimos una clase especial sobre el tetragramatón, que es el nombre de Jehová, o la Iglesia Católica traduce Yahvé. Es desde el JHWH. Eso es lo que aparece en el original. Y cuando los traducen, algunas traducciones traducen Der Herr, que viene a ser el Señor. La versión de nosotros traduce Jehová, otras versiones traducen Yahvé, pero básicamente es el nombre de Dios, el tetragramatón. Y Porque un ejemplo, naturalmente, perdone, porque un ejemplo, Fernando, yo le regalé la Biblia en alemán, la luterana esta, sí, y no la quiso porque sabe que está con diferente traducción y prefiere la que él usa en el celular con traducción al español igual. ¿Eh? claro. Lo mejor es regalarle una Reina Valera igual a la tuya. Él habla español. Sí, pero sería bueno en alemán, pues. Ah, ya. Bueno, listo. Muy bien. Y acá, como les digo, los 6 nombres que utiliza el pasaje de Isaías: Jehová, Rey de Israel, y nuevamente aparece el término redentor. Redentor. Por último, Isaías 44, 24. Voy a pedir a Mario que lo lea. Isaías 44, 24. Sí, así dice Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Nuevamente acá se presenta a Jehová como tu redentor y dice que te formó desde el vientre. O sea que el aborto es un homicidio porque para Dios nosotros ya somos desde el vientre de nuestra madre. Así dice Jehová tu redentor, que te formó desde el vientre. Entonces el título redentor es un título que se utiliza en el Antiguo Testamento muchas veces. ¿Quién, quién era el pariente redentor? Vamos a pedirle a Carlos Guerrero que nos lea Levítico capítulo 25, versículos 47 al 49. Levítico 25, versículos 47 al 49. Ok, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. La palabra rescatar es la palabra redimir. La palabra que aparece aquí como rescatar significa redimir. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que a veces uno caía en desgracia. Entonces, cuando uno caía en desgracia y no tenías para darle de comer a tus hijos, o tenías deudas tan grandes que no podías pagar, entonces había un método para sobrevivir. ¿Qué cosa es? Te vendías. O sea, podías vender tus tierras y con tus tierras o con tus propiedades podías mantener a tu familia. Pero si la desgracia era total, que ni siquiera tenías tierras para vender, entonces al final te podías vender tú mismo. Tú mismo con tu familia te vendías a algún potentado que te aceptaba como su siervo, como su esclavo muchas veces.
Y entonces tú trabajabas para él gratuitamente, trabajabas para él gratuitamente y él a cambio te daba comida y techo, ¿no? Y entonces, cuando tú habías caído en desgracia, quedabas esclavizado prácticamente, o sea, era una servidumbre que tú le debías a este hombre que te había acogido. Pero había una manera de rescatarte, había una manera de redimirte. Y era cuando un pariente cercano se acercaba y pagaba a tu dueño, pagaba un precio de rescate para liberarte. Ese acto, ese acto de liberación, ese acto de pagar el precio del rescate, a ese acto se le llamaba redención. ¿Ya? Redención. Entonces, si esto ocurría, un pariente cercano podía pagar el precio de tu rescate y comprar tu libertad. Eh, y a este pariente se le llamaba el pariente redentor. Un ejemplo de esto es la historia de Ruth. Cuando ustedes lean el libro de Ruth, ella es la nuera de Noemí, ¿ya? Ellos se van, Noemí con su marido y sus dos hijos emigran, ¿ya? Como muchos de nosotros hemos emigrado de nuestros países, entonces ellos emigraron a la zona de Moab, donde estaban los moabitas. Para tan mala suerte que primero los hijos se casan con moabitas, ¿no? Pero tan mala suerte que primero muere el marido de Noemí y luego se mueren los dos hijos y queda ella con sus dos nueras. Entonces les dice a ellas, ¿qué puedo hacer yo? Yo no tengo cómo mantenerlas, yo no tengo marido que me cuide ni hijos que me mantengan, así que váyanse a su casa. Pues una de ellas acepta y se va de regreso a la casa de su padre, mientras que Ruth no. Ruth se queda con Noemí. Y dice esta frase que es muy conocida, ¿no? A donde quiera que vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eh, Equivocadamente, algunas personas han utilizado este texto para celebrar bodas, cuando el texto es la frase de una nuera a su suegra. O sea, no tiene nada que ver con una pareja de matrimonio, aunque suena bonito, pero el contexto indica que era la frase de una nuera a su suegra. Entonces se van de regreso y llegan a regresar a la nación de Israel, pero no tienen que comer. Y es allí cuando aparece, y no les voy a contar toda la historia, sino les invito a leer el libro de Ruth, donde aparece un pariente redentor llamado Boz. Es un pariente rico, hacendado, tiene propiedades, y cuando se entera de que Ruth es la nuera de Noemí que ha enviudado, entonces decide redimirla. Entonces hay un pariente más cercano que él que rechaza la oferta porque no dice que su mujer pues se va a amargar si se casa con ella, y entonces rechaza la oferta y Boz se convierte en el pariente redentor y se casa con Ruth. O sea, el pariente redentor que paga el precio de un rescate para liberarla de la esclavitud en la que se encontraba, en la pobreza que se encontraba, en la desgracia que se encontraba. Entonces, el pariente redentor es aquel que pagaba un precio de rescate para liberar a aquel que había caído en desgracia. Vamos a estudiar la palabra redimir. Vamos a Éxodo capítulo 6,
versículo 6. Voy a pedirle a Hugo, por favor, que lo lea. Éxodo 6, 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes. Acá está la palabra redimir, librar de servidumbre. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido. Redimir, pagar el precio de rescate para librarte de tu situación de servidumbre y de desgracia. Números 3, versículo 49. Delia, por favor, léelo. Números 3, 49. Ya, dice, tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. El dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas. Aquí el concepto, el dinero del rescate. Ahora quiero mostrarles este cuadro para que vean de lo que estoy hablando. Ahí está. Redimir significaba entonces comprar, liberar, rescatar. Y básicamente los conceptos es pagar el dinero del rescate para librarme de servidumbre. Eso significa redimir, redención. El redentor es aquel que pagaba el dinero del rescate, con eso te estaba comprando y de esa manera te estaba librando o liberando de la servidumbre o de la desgracia en la que te encontrabas. Hugo tiene una pregunta. Pero ese redentor, al pagar Sí, ese rescate sí, o al comprar la deuda de sí. su pariente, el pariente quedaba prácticamente endeudado con ese pariente, ¿no? Correcto, correcto. Quedaba bajo la protección del pariente. Es O decir, bajo la servidumbre. no, servidumbre no, porque la Biblia en el Antiguo Testamento enseña que cuando tú redimías a alguien no debías tratarlo como esclavo. Cuando tú redimías a alguien no pasaba a ser tu esclavo, sino quedabas bajo el cuidado de él. Ahora, ¿cuál es el peligro o el problema? Y el problema era que si tú pagabas el precio del rescate y la persona quedaba libre, sin dinero, sin protección, sin nada, venía otro y lo esclavizaba. Entonces, para no ser esclavo de otro, te hacías esclavo del que te rescataba, ¿no? Para no quedarte en el peligro de ser esclavizado por alguien malo, preferías quedarte bajo la protección, el cuidado de aquel que te había redimido, ¿no? Entonces pasabas de ser esclavo de un desconocido, pasabas a ser siervo de uno conocido. Pasabas a ser siervo de aquel que te había comprado. Ahora, memoricen estas tres palabras: comprar, liberar, rescatar. Comprar, liberar, rescatar. Cada vez que ustedes utilicen el término redentor, redimir, redimidos, usen siempre en su mente estos sinónimos. He sido comprado,
he sido liberado, he sido rescatado. Por ejemplo, en el Salmo 103, el versículos 1 al 5. Fanny, léelo tú. Salmo 103, versículos 1 al 5. Sí, un momento, por favor. ¿Ya? Salmo 103, del 1 al 5, ¿cierto? Correcto. Ok. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Así? El versículo 4. El que rescata del Del hoyo. hoyo tu vida. Esa palabra es redimir. O sea, el redentor es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Eh? Génesis 48, versículos 15 al 16. Silvia, por favor, léelo. Génesis 48, versículos 15 al 16. Y bendijo a José diciendo, el Dios cuya presencia anduve mis padres, en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, multiplique en gran manera en medio de la tierra. El versículo 16 dice, el ángel que me liberta de todo mal. Ahí la palabra liberta es redimir. El ángel que me redime de todo mal. ¿Ya? Entonces, redimir significa que por medio del pago del dinero, del rescate, por medio de una compra, ¿no? Para rescatarme del hoyo de tu vida, para rescatarte del hoyo de tu vida, se paga un precio, un dinero de rescate, de tal manera que el ángel te libera de todo mal. Entonces, repetimos hasta el cansancio. Redimir significa pagar el dinero del rescate para librarte de la servidumbre y de la desgracia en la cual nos encontramos. ¿Mm? ¿Qué servidumbre? ¿De qué servidumbre me está liberando Dios? Vamos a leer Juan capítulo 8, versículo 31 al 36. Jackie, por favor, léelo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy bien. Entonces, recordando, redimir, pagar el precio de rescate para librarme, para hacerme libre, de la servidumbre a la que estaba esclavo, la servidumbre, la desgracia. ¿De qué? Del pecado. Es decir, caímos en desgracia
porque caímos y somos esclavos del pecado. Y en este pasaje Jesús le dice a la gente, ¿no? Les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Como mucha gente nos dice hoy en día, yo no soy esclavo de nadie. Sí, son esclavos del pecado. Y entonces dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, con estas palabras, Jesús nos está diciendo a qué tipo de servidumbre somos esclavos. La Biblia menciona que somos esclavos del pecado. Estamos en una servidumbre ante el pecado. Y Él va a venir a redimirnos. Él va a venir a pagar el precio del rescate para librarme de la esclavitud al pecado en la cual he nacido. Eso se llama redención. Y entonces, ¿cuál fue el precio que pagó? Chiqui, por favor, lee. eh, eh, Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Colosenses 1, versículos 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Correcto. Entonces nos ha liberado de la potestad de las tinieblas, librar de servidumbre. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Por medio de qué? Redención por medio de su sangre. Eso fue lo que le costó a Cristo pagar por nuestro rescate. Cuando Cristo dijo, yo voy a rescatar a mis hijos, voy a rescatar a mi creación, voy a rescatarlos, entonces le dijeron, bueno, está bien, rescátalos. El precio del rescate es tu sangre. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Nena, por favor, léelo. Primera de Corintios 6, 20. Ya, un ratito. Primera de Corintios 6, 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Exactamente. Hemos sido comprados por precio. Hemos sido redimidos. Hemos sido comprados por precio para ser liberados de la esclavitud al pecado en la cual nacemos. Hechos capítulo 20, versículo 28. Voy a pedirle a mi sobrina Alexandra. ¿Estás ahí, Ale? ¿Puedes leer? Sí, sí, Ya. Lee Hechos capítulo 20, versículo 28. ya. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él ganó a la iglesia del Señor por su propia sangre. Entonces, ¿cuál fue el precio que él tuvo que pagar? Su propia sangre. Al pagar el precio del rescate, nos libera de la esclavitud en la que estábamos al pecado. Nos libera de la desgracia en la cual nos encontrábamos. Y por eso
Cristo se convierte en nuestro Redentor. Vamos a leer versículos. Gálatas 3:13. Caro, por favor, léelo. Gálatas 3:13. Okay, so ok. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Muy bien. Para- Ahí nomás. Entonces dice, Cristo nos redimió, nos compró, nos liberó, nos rescató de la maldición de la ley. Y ahora vivimos bajo la gracia, ¿no? Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Mi vida, léelo, por favor. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Muy bien. Entonces ahí dice versículo 5. Para que redimiese, para que comprase, para que liberase, para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces éramos esclavos del pecado, estábamos bajo servidumbre ante el diablo, estábamos bajo servidumbre, pero ahora hemos sido comprados, hemos sido rescatados, hemos sido liberados para convertirnos ahora en hijos suyos por adopción. ¿Ok? Vamos a leer un texto más en Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7. Mario, por favor, léelo. Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7. Sí, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, creo que el término redentor ha quedado claro. El término redentor, Cristo paga con su sangre el precio de mi rescate para liberarme de la servidumbre al pecado en la cual me encontraba. Entonces, la pregunta que hizo Hugo, entonces, si he sido comprado por precio, si he sido comprado con la sangre de Cristo, entonces, ¿cuál es mi situación posterior? ¿No? ¿Quién ahora es mi dueño? Es decir, me libera, mi pariente redentor me libera para dejarme libre en la calle a disposición de los otros. No, me compra y ahora pertenezco a él, ¿no? Y vamos a leer estos textos bíblicos. Vamos a pedirle Miguel, por favor, lee Romanos 14:9.
Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Así es, Cristo no murió y resucitó para liberarte del pecado y convertirte en un pecador potencial, para dejarte bajo la influencia de tus propias decisiones. No es así. El texto es claro, Cristo para esto murió y resucitó. El objetivo para esto murió y resucitó es ser Señor de los muertos como de los que viven. Entonces yo ya les he repetido en varias oportunidades que si tienes un redentor, también tienes un salvador. Si no tienes redentor, tampoco tienes salvador. Si tienes redentor, es porque tienes Señor. Ahí, repito, si tienes redentor, es porque tienes Señor. Y si este concepto te molesta, si te molesta reconocer que Jesús es el Señor de tu vida, es porque Jesús no es el Señor de tu vida. ¿No es cierto? O sea, si te molesta reconocer que Jesús te compró, si te molesta reconocer que Jesús es tu Señor, si eso te molesta, quiere decir que Jesús no es tu Señor y por lo tanto tampoco es tu Redentor y tampoco es tu Salvador. ¿Comprenden? Y esto hay que ponerlo en claro. Esto hay que ponerlo en claro para todo el mundo, porque hoy en día, con tanta tontería que se predica en las iglesias, tanta superficialidad barata, hay tantos cristianos de calidad cero, ¿no? Hay tantos cristianos llenando las iglesias y que solamente son bulto, que si el Señor viene, estoy seguro que se van a quedar, porque esa gente no está experimentando el señorío de Cristo. Repito, y con esto vamos a pasar adelante. Si tienes redentor, tienes Señor. Si no te gusta el concepto de que tienes un Señor, es porque tampoco tienes redentor. Y si no tienes redentor, tampoco tienes Salvador. Así de fácil. Entonces, cuando la gente dice, yo he orado a Cristo y le he pedido al Señor, entre en mi corazón, yo soy salvo, yo me voy al cielo. Ah, muy bien, me parece bien. Si te vas al cielo porque tienes Salvador, es porque también tienes Redentor. Y cuando tienes Redentor, tienes Señor en tu vida. Y Jesucristo es el único lugar que va a ocupar en tu corazón, el de Señor. Otro lugar no le interesa, no le sirve, no le interesa. Entonces vamos a leer Malaquías 1:6. Voy a pedirle a Fanny que lo lea. Malaquías 1:6. Sí, un momento, por favor. Muy bien. Malaquías 1:6. 1:6. 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Perdón. Sí. De los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Qué fuerte, ¿no? Hace 2 semanas estuve predicando en la iglesia sobre no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Si no han escuchado la prédica, entonces busquen la prédica y escúchenla para que estén en coordinación con nosotros. ¿Qué significa no tener temor delante de tus ojos? De Dios, ¿no? Temor de Dios. Y les decía que una de las características
de los que no tienen temor de Dios es que menosprecian a Dios. Menosprecian a Dios. O sea, Dios está en segundo, tercer, cuarto lugar, no está en primer lugar. Cualquier cosa lo sustituye. Cualquier cosa. Cualquier paseíto, cualquier viajecito, cualquier actividad, cualquier parrillada, cualquier cosa sustituye al Señor. Menosprecian al Señor. Este pasaje no lo mencioné durante la prédica, pero sería bueno mencionarlo, ¿no? El Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? ¿Ah? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, la gente es tan necia que cuando Dios les dice, están menospreciando mi nombre, la gente contesta, ¿en qué, ah? ¿En qué? ¿En qué estamos menospreciando tu nombre, ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, si tienes Redentor, tienes Señor. Y si tienes Señor, merece la honra y nunca menospreciar a Dios. Ahora, y vamos terminando, ya faltan pocos minutos. Lo interesante de la Biblia es que a nosotros nos llama los redimidos. ¿Saben eso? Vamos a Isaías 62, 12. Isaías 62, 12. Voy a pedir a Mario que lo lea. Isaías 62, 12. Sí. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Está hablando de Jerusalén, ¿no? Y dice, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Me encantó. Me encantó. Hay un texto bíblico en Isaías que dice que somos linaje de los benditos de Jehová. Así nos llaman. En Isaías nos llaman linaje de los benditos de Jehová. Y ahora nos dice que nosotros somos llamados pueblo santo, los redimidos de Jehová, los que Él ha comprado, los que Él ha liberado, los que Él ha rescatado. Somos los redimidos de Jehová. En Isaías 51, 11. Isaías 51, 11. Voy a pedirle a Delia que lo lea. Isaías 51, 11. Ya, dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Es una canción, ¿no? ¿La conocen? Volverán los redimidos de Jehová, y vendrá nación cantando, y gozo perpetuo sobre sus cabezas habrá. Y la Biblia dice que somos los redimidos de Jehová. Salmo 107, versículos 1 y 2. Jackie. Salmo 107, versículos 1 y 2. Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Claro, alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quiénes deben decir esto? Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Encontré un texto, y termino con esto. Encontré un texto para las mujeres que estén solas. Hay varias que estoy mirando ahorita en pantalla. Entonces, miren este, me encantó, ¿ah? Me encantó. Escuchen. Isaías 54. Isaías 54, versículo 4 al 8.
Y si tienen una amiga que es creyente y que está sola, este texto la va a ayudar. Dice Isaías 54, versículos 4 al 8. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. ¿Qué tal? Tu marido es tu hacedor, tu creador. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. ¿Qué tal? Bonito el texto, ¿no? Bonito. Me encantó esa parte que dice, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Así que nunca te sientas sola. Si estás sola, nunca te sientas sola, porque Dios es el que está a tu lado. No necesitas marido más grande que tener a Dios como tu marido, el que está a tu lado para acompañarte. Texto que me llamó la atención. Bueno, preguntas para terminar. ¿Qué tal? Entonces, cuando les preguntan a ustedes qué cosa es mi redentor, bueno, redentor, redimir, comprar, liberar, rescatar. Aquel que paga el precio de rescate para liberarme de la servidumbre en la que me encuentro. La servidumbre al pecado, la servidumbre a la carne, la servidumbre al diablo, para liberarme de todo eso. Y Jesús es nuestro redentor. ¿Alguien tiene una pregunta? Clarísimo. Nada. Wow. Muy bien. Entonces oramos pues para terminar el estudio de hoy. Gracias, Padre, por este estudio. Te bendecimos. Acompáñanos en esta semana recordando que tú eres nuestro Redentor, aquel que con su sangre me compró. Padre, con gozo puedo decir que tú eres mi Señor y que a ti te debo mi vida. Gracias, Padre, queremos servirte de todas las formas posibles, Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, cuídense. Gracias. A los que están en Suiza, Muchas nos vemos el gracias. domingo. Amén. Señor. Bye, Adiós. bye. Dios les bendiga a todos. Chao. Chao, Hasta luego. saludos. Chao. Chao, 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 chao. Chao, Mario. Chao, Rocco, chao. Chao. Felicitaciones.